Entonces terminamos los pecados de ocultismo y hoy vamos a empezar a estudiar un poco los pecados de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte en aquello que Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5? Vamos a leerlo. Gálatas capítulo número 5. Recordémoslo desde el versículo número 19, por favor. Léalo conmigo, dice la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pecados sexuales. Luego dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ya nos damos cuenta cuáles son los pecados de ocultismo. Pero el 21 dice así: envidias, homicidios, borracheras, orgías. Resulta que en este versículo 21 están los tres pecados que corresponden a los pecados de muerte. ¿Cuáles son? Y los vamos a estudiar. Son homicidios, borracheras y orgías. Pertenecen a los pecados de muerte. Cuando usted lea el significado de cada una de estas palabras, se va a dar cuenta, mi hermano, por qué están clasificados como los pecados de muerte. Homicidio sí es muy obvio, muy claro. Y le voy a pedir entonces que empecemos a estudiar por la palabra homicidios. Cuando nosotros vamos al griego, la palabra homicidios, 5408, es muy claro, es preciso, es simple, sencillo. Homicidio significa matar, asesinato, homicidio, muerte. Eso significa la palabra homicidio. Quitarle la vida a alguien. Eso es. Y este es como el representativo de los pecados de muerte. Todo depende de allí. Así como todo en los pecados sexuales depende de la fornicación, esa es como la base de los pecados sexuales. Y como en los pecados de ocultismo, la base es la hechicería, así la base de los pecados de muerte es el homicidio. Y vamos a tratar de entender un poquito cómo se amplía y qué afectación puede tener aquellos pecados de muerte que cometieron nuestros antepasados. De pronto usted pudo haber algún día pensado, no, yo no he escuchado que mi papá o mis abuelos hayan matado a nadie. Bueno, vamos a mirar entonces lo que dice Mateo capítulo 15. Mateo 15, 19, por favor, léalo conmigo, dice la palabra del Señor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. ¿Listo? Mire cómo el Señor está diciendo que no nace en el acto. El pecado no nace cuando se hace, cuando se consuma. El pecado nace aquí, decía mi papá, en la cocorota, en la mente. Entonces, alguna vez, hablando con unos profesores de la cátedra de Teología de Ciencias Religiosas, les decía yo que la mente es el órgano más grande, y no por el tamaño físico, no, sino por la capacidad que la mente tiene para hacer las cosas, para maquinar, para proyectarse, para planear, para planificar. El órgano sexual más grande que tiene el ser humano es la mente. Oiga, la máquina más mala o más buena, dependiendo del estado de la persona, es la mente. En la mente se pueden maquinar planes muy buenos, de mucho beneficio para
para muchas personas, pero también se puede maquinar el mal para una o para muchas personas. Por eso es que es importante entender, y es algo que le he venido diciendo, ¿no? Por favor, no me diga que es que mi papá nunca hizo eso, yo nunca me di cuenta que mis antepasados hicieron algo así parecido. No, no, yo vengo de una familia lo más de buena, lo más de bonita. ¿Sabe por qué no diga eso? Porque lo que no se hizo, lo que no se cometió activamente, óigame, lo que no se hizo con la obra, lo que no se hizo físicamente, se hizo mentalmente. A ver, yo le pregunto, ¿alguna vez usted en su vida deseó que alguien se muriera? Bueno, ahí está, ahí está. Entonces el Señor nos está diciendo que ninguno de nosotros nos hemos escapado a cometer ningún pecado, porque los que no se cometieron físicamente, se cometieron aquí. Alguna vez se tuvo como la posibilidad, se consideró la posibilidad de hacerlo, de llevarlo a cabo. Pero vamos a seguir entonces como conociendo este significado. El significado, bueno, Marcos capítulo 15, mire la persona que perdonaron a cambio del Señor Jesús. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Ese hombre que cometió homicidio fue perdonado antes del Señor Jesús. ¿Qué le quiero decir aquí en esta parte? Cuando usted piense que necesita ayuda de cualquier pecado o de las consecuencias del pecado que sea, piense en el Señor Jesús. Piense en el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo tuvo la experiencia de sobrellevar sobre su vida todo lo que usted y yo podamos vivir hoy, mañana o pasado mañana. Lo que hayamos vivido antes, el Señor Jesús lo conoce y Él lo llevó sobre su carne. Imagínense que a Él lo consideraron peor que un homicida. A Él lo consideraron peor que un homicida para que en la vida del Señor Jesucristo fueran pagados los homicidios de aquellos que creemos en Él. ¿Cuántos creemos en el Señor Jesús? Por eso nos enfocamos en esto, hermano. Listo, yo no sé si ellos lo desearon. Sí, determine lo que sí lo desearon. Los que no lo hicieron en secreto, de pronto hay personas que dicen, sí, yo conozco que mi abuelo estuvo en la cárcel porque en la violencia, hubo una violencia partidista que de pronto las personas jóvenes no conocieron. Pero en esa violencia partidista, eso, hermano, el que no se dejaba matar tenía que agredir a otro. Eso fue de esa manera. Homicida, entonces, esta palabra homicida, la palabra, primera carta a Timoteo, capítulo número 1, el versículo número 9. Y vamos a mirar qué significa la palabra homicida. Dijimos que homicidios significa simplemente matar, asesinato, homicidio, muerte, y es la número 5408. Pero el versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas. ¿Qué es un parricida? El que mató a su padre. Parricida y matricida, el que mató a su mamá. Para los homicidas. En esa parte, entonces, la palabra dice homicida, 409. Mire cómo cambia el número, de 5408 a 409. El 409 significa asesino. Asesino de su padre, que es parricida. Homicida. Hasta allí. Pero si vamos a Apocalipsis, que también aparece esta palabra, se nos va a cambiar la situación. Apocalipsis capítulo número 21. Apocalipsis 21:8. ¿Lo tiene allí? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa palabra homicidas ya cambia otra vez de número, ya no es 5408, ya no es 409, sino que ahora es 5406 y 4607. Miremos lo que significa la palabra 5406. 5406 dice homicida, siempre de homicidio criminal o por lo menos intencional. Ya sabemos que homicidio es quitarle la vida a alguien. Aquí está diciendo que siempre el homicida es aquel que intencionalmente buscó quitarle la vida a alguien. Espérese, aquí entra en juego otra cosa. Aquí entra en juego otra cosa. Aquí entra en fuego el hecho de la intención que tuvo aquella persona que se causó un aborto. Es un homicida. Porque con la intención de quedar libre, de no tener problemas según la persona, entonces sencillamente mandó a cortar el proceso de la vida. ¿Y qué pasa cuando se corta el proceso de la vida? Se produce muerte. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Ahora, yo he escuchado, no sé si usted lo ha hecho también, que hay personas que dicen con relación a los cristianos que se han quitado la vida, que se han suicidado, porque tuvieron que vivir un cuadro de depresión muy fuerte, que tuvieron que vivir una situación muy difícil. Y no he escuchado ni una ni dos personas, sino muchas personas que justifican esos cristianos y dicen, no, Él está allá con nuestro Padre, Él está allá en el reino celestial, porque Dios, que sabe todas las cosas, sabe que Él no pudo resistir en esta tierra. Él lo recibió allá, en el cielo. ¿Pero qué está diciendo Apocalipsis 21:8? ¿Qué dice? Vuélvalo a leer, por favor. Que todo aquel que mató, teniendo la intención de hacerlo, tendrán su lugar, tendrán su sitio en el lago que arde con fuego y azufre. Porque es muy importante el significado de esta palabra aquí. Dice, o por lo menos intencional. Homicida, siempre de homicidio criminal, o por lo menos intencional. Con que haya tenido la intención, ya entonces la persona es reo de muerte. La persona es culpable de muerte. Vuelva a leer ese 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Solo la intención. Yo entendí, cuando pude entender lo que dice el Señor con relación al adulterio, mire, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, no te vas a acostar con una mujer ajena, Héctor. Pero yo te digo algo, en la gracia es más violento, en la gracia ahora es más delicado, porque si usted mira a una mujer para desearla, usted ya es un adúltero. Para mí, usted es adúltero. Porque el pensamiento, la intención del corazón del hombre es un acto ya consumado para Dios. ¿Quién entiende eso? ¿Quién lo conoce? De la misma manera, aquí entonces voy a empezar a hablarle de lo que es las consecuencias. Vaya conmigo al capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera. ¿A quién le llamará Dios perros? Bueno, sí, ya lo estudiamos, me acordé. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Fuera de la salvación. En el mundo espiritual y en los estudios que nosotros hemos tenido, nos hemos dado cuenta que el padre de familia, que sabiendo que tiene una vida, que engendró una vida, Dios le participó del derecho, de la autoridad de ser copartícipe
de traer una vida a esta tierra. ¿Sí lo está entendiendo eso? Procreador. Por eso el mundo le llama al padre de familia y a la madre procreadora, procreador, porque está en pro de la creación que Dios estableció para los seres humanos. Si alguno de ellos dos, habiendo recibido, habiendo hecho la acción de engendrar un hijo, porque la relación íntima es precisamente para eso, y habiéndole resultado positivo esa intención, engendró el muchacho, en el momento en que ese hombre y esa mujer dicen, no quiero, hágaselo sacar, yo no quiero tener esto, y empieza la mamá a buscar cómo solucionar su problema, lo que el padre y la madre no entienden es que inmediatamente viene un demonio, escuche, y lo toma. Déjeme decirlo de esta manera, lo adopta. Y por eso es que muchos muchachos, muchas niñas que desearon ser abortadas, pero no lo fueron, empiezan a tener muchas enfermedades, estados críticos, enfermedades crónicas, accidentes, y empiezan con una cadena de cosas que tienen que ver con la muerte. Me acordé de algunas. Deseo compulsivo de matar o de ser muerto. Es algo que tiene que ver con el espíritu de muerte. Póngale cuidado a esto. Pánico, depresión, que lleva a desear la muerte. Hay algo bien importante que tenemos que entender. Las consecuencias del pecado de muerte, intento de homicidio, deseo con vehemencia de ver a otro muerto, deseo de aborto. Todo lo que tenga que ver con esto va a producir en la línea genética de esa persona una cantidad de consecuencias, debilidad en los órganos, accidentalidad. Me acuerdo de algunas enfermedades crónicas. Todo lo que tenga que ver con muerte va a producir eso. ¿Quiénes son las personas que se entregan a los vicios, el vicio del licor, el vicio de consumir drogas, sino las personas rechazadas, las personas menospreciadas por sus padres? Y por eso es que le clasifico allí las cosas como la embriaguez, la borrachera, como un pecado de muerte. Claro, porque todo lo que lleve a la persona a querer dañar su vida, siempre estará proyectado, siempre estará patrocinado por un espíritu de muerte. ¿Por qué cree usted que el ser humano, habiendo recibido todo un sistema, hermano, de defensa, ¿cómo es que le llaman? Los antiguos le llamaban, ¿cómo era? ¿Qué? El instinto de conservación, lo llamaban los antiguos. El instinto de conservación. ¿Por qué una persona pierde el instinto de conservación? ¿Por qué no le da miedo acelerar y acelerar si eso le va a causar la muerte o algo que lo va a acercar a la muerte? Una parálisis, un desquebrajamiento de todos los huesos, un estado terrible. ¿Por qué él ya no le da miedo? ¿Qué es lo que lo impulsa a eso? Un demonio. Y ese demonio se llama de muerte, un espíritu de muerte. Porque su vida se vio rodeada, y puede ser que eso venga de 2, de 3 generaciones atrás. Que a él lo hayan intentado abortar porque a su mamá o a su papá le intentaron abortar, a su abuelo también. Y esto va a producir, hermano, que ya el instinto de cuidarse no está. Y entre los vicios se tiene que clasificar. Vea, yo conocí a mi abuelo y yo nunca entendí por qué. A mi abuelo le dijeron, mi abuelo materno, él tenía por nombre Eduardo Ruiz. Y a él los médicos le decían, Eduardo, no fumes tanto tabaco, Eduardo, no comas tanta grasa. ¿Y sabe qué? Él menospreciaba el consejo y caminaba hacia la muerte, porque él no estaba tan viejo cuando se postró en una cama, con las venas tapadas,
con con todos los sistemas de su cuerpo dañados, porque comía y comía y comía de lo que le hacía daño, y nadie era capaz de convencerlo. ¿Qué pasa, hermano, cuando la persona no tiene dominio propio? ¿Qué pasa? Esa persona fue rechazada, abandonada, negada, ¿y sabe qué? Aunque no lo sabe, busca la muerte. Usted y yo sabemos, mírelo, la persona obesa está enferma, así lo determinan los médicos, y no sabe que está yendo hacia la muerte, que se está acercando hacia la muerte, que él mismo, ella misma con sus hábitos está buscando la muerte. Un accidente cardiovascular, cerebrovascular, una cantidad de cosas, hermano, que se taponen las venas. Hoy hablando con un hombre militar, contaba pues que en su familia habían abortado varias personas, varios hermanos de él, y que a él lo intentaron abortar pero que no pudieron. Y cuando iba a empezar a jugar, le vimos una cicatriz y le preguntamos qué era. No, es que a mí se me taponaron las 2 arterias que van al corazón, las 2. Lo que llaman muerte súbita le estaba sucediendo a él. ¿Y de dónde? De ninguna parte. De un momento a otro se lo advirtieron y a operarlo rapidito. ¿Por qué? Porque siempre, hermano, el pecado de muerte va a acercar a la persona hacia la muerte, con vicios, con una falta de cuidado en sí mismo, desafían la muerte. ¿Por qué tantos, cómo se llaman ellos? Los que hacen selfie y sacan la lengua y todo lo demás. Ellos, ¿cuántos se han muerto tomándose una foto a un lado de un acantilado, despreciando el peligro, menospreciando el peligro y la muerte atrayéndolos y no se dan cuenta y los atraen y ¡puf! Ahí está. Entonces, escuche que la consecuencia, la depresión lleva a la persona al deseo de muerte. La depresión siempre está mostrando que esa persona necesita conocer a Dios para ser libre de ese espíritu de muerte que la ronda. Tiene temores, no la quisieron sus padres, no lo quisieron sus padres, tiene temores, tiene duda, inseguridad, no quisiera vivir esta vida. Le genera inseguridad, incertidumbre la vida, porque desde el momento en que se formó, lo amenazaron de muerte, la amenazaron de muerte, y el alma quedó incrustada, hermano, de un temor, de un deseo de solucionar las cosas, muriéndose. Póngale cuidado a esto. El odio es una venganza que no se ha llevado a cabo. El odio es una consecuencia de un espíritu de muerte. No percibir el perdón de Dios por creer que no me puede perdonar. Culpa, rechazo a la palabra de Dios, asesinato, deseo de homicidio, pero también de suicidio. ¿Quién se quiere morir? Óigame, pastor, yo nunca, jamás yo pensaría en eso. Yo nunca pensaría ni en matar a nadie, ni en nunca. ¿Y cuántos de nosotros, bueno, yo no, usted tampoco, cuántos cristianos en los momentos de aflicción han mirado al cielo y le han dicho al Señor, Señor, llévame? ¿No es deseo de muerte acaso ese? ¿No es deseo que el Señor venga y lo mate? Pensando que es lo más fácil, la forma más fácil de salir. Esas son consecuencias de pecados de muerte que cometieron nuestros antepasados. Por eso es que usted debe entender, debe recibir la convicción de que tiene con toda vehemencia confesar los pecados de muerte. En este caso, el asesinato, el homicidio, el suicidio, el aborto que se le causó, si alguien ayudó a llevar a cabo un aborto, el deseo de la mente de morirse él mismo, ella misma, o de que otro se muriera, el odio, pero es que es como el deseo de que se desaparezca, y para que desaparezca tiene que morir. ¿Sí entiende eso? Entonces, ¿qué dice? ¿Oramos? Ya lo entendió. Estamos centrados aquí, en esto. Sabe que el espíritu de muerte se manifiesta de otras formas, pero usted en los estudios lo puede entender. Hay unos estudios que se llaman la muerte, que tiene que ver con la muerte física, luego la muerte emocional, que tiene que ver con esas personas que no quieren nada,
luego la muerte espiritual, procesos de muerte, la muerte de Cristo en mí. Escúchese todos esos audios que yo sé que le van a servir de mucho, le van a servir de mucha ayuda en esto. Pero le pido que se ponga en pie y confesemos pecado de homicidio en nuestros antepasados. ¿Pecado de qué? Pecado de homicidio en nuestros antepasados. Todo lo que tenga que ver, hermano, con el deseo o el hecho de quitarle la vida a alguien. ¿Sabe una cosa, hermano? Y ténganlo en cuenta allí. Si alguno de ustedes practicó la brujería, yo no digo esto porque usted lo sabe. El que la practicó sabe que a través del ocultismo se prepararon cosas para darle bebedizos para que la gente se muriera. El vudú, entonces, parte del vudú es fabricar un muñequito, bautizar ese muñequito con el nombre de alguien y empezar a hacerle cosas para que la persona vaya muriendo. No solamente son las agujas, son otras cosas que van dañando la vida de los demás. ¿Cuántos por brujería, cuántos de nuestros familiares terminaron podridos sin saber por qué en el estómago? ¿Cuántos de nosotros hemos visto en las liberaciones que la gente vomita gusanos, que vomita animales, que fueron trasladados al estómago por bebedizos del ocultista? ¿Qué quiere el ocultismo sino matar? Cuando conocemos la verdad, esa verdad nos da fe. Y no es para el que grite más duro, sino para el que cree. Amén. Entonces es muy bonito que podamos nosotros creer a lo que el Señor dice, declararlo con nuestra boca porque lo hemos creído dentro de nosotros y que se vea el resultado. Eso es lo mejor. Usted va a creer y va a estar firme que todo lo que podría estar en su vida y aún en su descendencia, en sus hijos y nietos, esos deseos de muerte, que la niña dice que se rayó aquí y siempre esa percepción como de quererse morir, eso se suspende porque pecado confesado, pecado que ha sido quitado y su consecuencia anulada. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Es lo que dice la palabra. Así que creemos lo que la Biblia dice. Estamos seguros de que si Dios lo dijo, ya está hecho. Él mandó y existió. Libertad. Amén. Nada tenemos que ver con la muerte. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia.